Ayer el taller mencionaba la palabra compromiso. Primero era comprometerse con la palabra, la Biblia de Dios. Después, comprometerse con la iglesia local. Después, comprometerse con el compañerismo entre los santos. ¿Sí? Y después, ¿cuál será el cuarto? Comprometerse con los ministerios. Y es una escala. Es una escala ascendente y que inicia con la enseñanza del día anterior. Una identificación con Cristo, una relación con Cristo. Si mi vida no está arraigada en Cristo, Jesús lo dijo de esta forma: sin mí nada puedes hacer. Y es literal. Sin Él nada puedo hacer. Ahora, ese nada puedo hacer está en relación al reino de Dios. Podemos hacer actividades religiosas, podemos aparentar y armar todo un equipo de trabajo. Pero si no tenemos claro que el centro sea Cristo, lo que estamos haciendo no tiene sentido y es nada. Dice Santiago 5, versículo 13, inicia con una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre de acuerdo a nuestra madurez a cada uno, Señor, y que cada uno pueda tomar la palabra que tú deseas trabajar en su vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. En el capítulo 5 ya se dio la primera parte la semana pasada y se mencionó la paciencia. La paciencia. Y la única forma de tener paciencia es que antes haya aflicción, hayan dificultades. Es imposible cultivar la paciencia si no hay conflictos. Es imposible. Cuando se tiene la paciencia, y es maravilloso esto, hermano, la paciencia produce en ti pruebas del carácter de Cristo. No es que la paciencia te lleve a más pruebas, sino que la paciencia es la prueba de que tú estás madurando en Cristo. Dificultades, aflicciones, paciencia manifiesta el carácter. Si frente a la aflicción mi carácter no apunta a Cristo, tengo que volver al inicio. Y va a ser así. Y Santiago mostró algunas causas que producen impaciencia. Entre esas causas estuvieron las injusticias, que eran reales, ricos opresores que retenían el sueldo de los trabajadores, que mataban al justo, es decir, eran
realidades que la iglesia que recibe esta carta las vivía. Para nosotros es una historia, para nosotros es un relato, pero para los que estaban leyendo la carta decían, mira, este rico es el que está ahí. Él no le ha pagado a sus trabajadores. Él mandó a matar a tal persona. Para nosotros un simple relato, para ellos era el dolor acá, para los hijos de Dios. Y les dice que esa injusticia no generara en ellos impaciencia, malestar. Después nos mostró por qué era necesario la paciencia, y es porque Cristo regresará y trae justicia. Eso debe alentar nuestro corazón frente a todo lo que está pasando, frente a toda esta injusticia. Cristo regresa y Él colocará orden. Y si tú has vivido como Cristo, el Señor te exaltará. El punto 3 nos mostró ejemplos de personas que fueron pacientes. ¿Por qué? Porque la persona que cree en Dios debe ser probada. Y no nos gusta posiblemente, pero los cristianos debemos ser probados. Y en el versículo 12 del capítulo 5 se menciona sobre los juramentos. Y nos dijo, tú sí seas sí y tú no seas no. Y eso habla de integridad. La sociedad necesita saber que un cristiano va a cumplir lo que dice. Antiguamente, cuando alguien decía soy evangélico, muchas veces le abría la puerta para entrar a un trabajo o para ocupar un cargo. Ahora no. Ahora si tú dices soy evangélico, más cuestionan tu vida. Porque lamentablemente se diluyó la sal y se escondió la luz. Y cuando Santiago en el versículo 13 nos pregunta esto, ¿hay alguno de ustedes que está afligido? Y la respuesta es sí. Muchos estaban afligidos. Muchos eran jornales que no le habían pagado. Muchos eran familiares de aquellos que habían matado. Muchos habían sido perseguidos, se le habían quitado sus posesiones. Entonces la pregunta tiene una respuesta y es sí. Hay muchos afligidos dentro de la iglesia. Cuando Santiago escribió. Y la respuesta de Santiago a esa pregunta es lo que dijo Simón en delante. Ora orando. Haga oración. Y hermano, y aquí está lo más increíble que la iglesia ha menospreciado. Porque cuando tenemos aflicción, ¿qué hacemos? Vemos todas las instancias que están a nuestro alcance. Los amigos más cercanos, la familia, los recursos. Veo en qué plan estoy, en mi SAPRE, si la cobertura me alcanza para esto, y organizo toda una red de apoyo para poder solucionar aquello. Sin embargo, Santiago da una solución que para muchos es como tan obvia y dice, haga oración, no dejes de orar. Porque la oración es el medio establecido por Dios para revelar su gloria y poder. La oración es el medio establecido por Dios para Él revelar su gloria y poder. Primeramente, en tu vida. No podemos hablar de un Dios de poder, de gloria, que no estoy viviendo. Me vuelvo un mentiroso. No puedo hablar de un Dios
de poder si ese poder no está actuando en mí? Me hace mentiroso. No puedo hablar de un Dios que tiene poder para transformar vida si mi vida no está siendo transformada. Soy un mentiroso. Por eso que la respuesta tan obvia, tan simple, pasa por alto. ¿Y las congregaciones qué hacemos? Comité de salud, comité de vivienda, comité de canasta familiar, comité aquí, comité allá. Y alguien por ahí dice, ¿podríamos orar? No, hermanos, sí, ya oramos. Pero hemos perdido el sentido real de la oración. Pedro, en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, declara lo siguiente: humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando todas nuestras ansiedad sobre Él. Y da la razón por qué debemos hacer eso, por qué debemos humillarnos y por qué debemos entregar toda nuestra ansiedad. Porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cree eso, hermano? ¿Cree que Él tiene cuidado de nosotros? Jesús lo dijo, ni un pajarillo cae a tierra sin que mi Padre lo permita. Ni un cabello, se caen mucho, pero ni un cabello cae y Dios no lo ignora. Dios lo sabe. Por lo tanto, hermano, la Biblia nos va entregando distintas instancias: humillación, confianza, y en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, realmente la iglesia está desperdiciando recursos que Dios nos ha entregado en Cristo. Y lo digo con tristeza, hermano, lo digo con un lamento en mi corazón. Perdemos el tiempo muchas veces en tratar de buscar soluciones a situaciones difíciles cuando la clave es orar. Y vamos a ver cómo se debe orar. La invito a que vaya a Mateo 26. Mateo 26. Si usted se acerca confiadamente, va a encontrar gracia. Y el cristiano piensa de que eso se debe hacer una vez a la semana, una vez en el día, en 5 minutos lo puedo lograr, puedo hacerlo, no sé, en la camita, puedo hacerlo estiradito en el sillón, puedo hacerlo en el lugar más acogedor donde está mi espacio, donde mi carne esté lo más cómoda posible. Ahí me voy a concentrar y voy a orar y resulta que me quedo dormido. Mateo 26, 38. Si hay alguien a quien nosotros debemos admirar, se llama Jesucristo. Si hay alguien a quien debo imitar, se llama Jesucristo. Y mira lo que hizo Jesucristo en el momento de aflicción, en el momento de mayor dificultad en su vida. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está... ¿Cómo estaba su alma? Era Jesús. Era el Hijo de Dios que resucitó muertos, que limpió leprosos, que caminó en el mar, que calmó tempestades, hermano. Y Jesús abre su corazón con sus amigos, con su iglesia, y le dice, mi alma
está muy triste. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Quién ha sentido esa tristeza de querer morirse? Ya no tengo más ganas. No quiero más. Jesús lo sintió. Y le dice a su amigo, quédense aquí en la iglesia. Y yo me iré a otro lugar, pero quédense aquí y velad conmigo. Nos encomendó algo, hermano. Velen conmigo. Velar es estar atento a lo que está ocurriendo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, esto me mató a mi hermano. Se arrodilló, ¿así dice? ¿Se arrodilló? No dice se arrodilló. Se postró, se tiró al suelo sobre su rostro y comenzó a orar y comenzó a decir: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es difícil llegar a este punto, hermano. Decirle a Dios que se haga tu voluntad, Señor. Yo quiero esto, pero quiero que se haga tu voluntad. Versículo 40, ¿qué sucedió? Aquí Mateo resumió esta oración, la hizo bien cortita. Y en el versículo 40 dice que vino luego a sus discípulos y nos halló durmiendo. Y le dice a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto? 60 minutos. Mateo resume una oración de 1 hora en alguna frase. Pero aquí nos dice cuánto tiempo estuvo orando Jesús con su rostro al suelo. Estuvo 1 hora orando el Maestro. ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? ¿Cuántos se quieren identificar con Jesús? Con los panes y los peces me identifico, pero con 1 hora de oración, ¿no será mucho? ¿No será mucho orar 1 hora, Jesús? Versículo 41, Jesús le dice entonces a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Hay pasión, hay esa intención, pero la carne es débil, se enferma y queda sin fuerzas. Ya con 1 hora estábamos bien, ¿no es cierto? O bien es mucho. Pero mira lo que hace Jesús, nuestro líder, nuestro maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús, ¿amén? ¿O no? Parece. Mira lo que hace Jesús, nuestro gran maestro. Otra vez fue y oró por segunda vez, hermano.
Y dice la misma oración: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Asumimos que fue otra hora. Jesús 2 horas orando. Era tanto lo que tenías que vivir que tuviste que orar 2 horas. Era la redención de la humanidad, hermano. Pero Jesús no oraba por eso. El dolor de Jesús era que iba a perder la comunión con su Padre, que era desde antes de la eternidad, a lo que eran uno. Y Jesús no quería perder eso. Pero aún así le dice: Padre, si es tu voluntad. Oró por segunda vez. Versículo 43. Vino otra vez y los halló. Ese soy yo, hermano. Siempre me descubre durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados, estaban rendidos, había pesar, tenían sueño. Versículo 44. Si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho: ya, váyanse para la casa, vámonos para allá, váyanse a pescar, yo me vuelvo con mi padre, porque de verdad, con un equipo así como ustedes, ¿quién quiere ser líder? ¿Saben lo que hace Jesús? Los dejó. Versículo 44. ¿Y qué hace? Se fue de nuevo a orar. Por tercera vez, hermano. Y diciendo las mismas palabras. ¿Le respondió Dios a Jesús? ¿La oración de Jesús tuvo respuesta? ¿Y dónde dice eso? El texto no lo dice. Pero lea el versículo 45. Ahí está la respuesta. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Jesús entendió la respuesta de Dios, de su papá. Llegó la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Si quieres un modelo de oración para tu vida, este es el único ejemplo válido. Cultívalo. No una vez, no 2 veces, hasta 3 veces. No por 5, no por 10, no por 15, no por 30, no por 40, por 1 hora. Los grandes matemáticos que vemos aquí, ¿cuántas horas oró Jesús? 3 horas. Antes de elegir a sus discípulos, ¿qué hizo Jesús? Se fue a orar al monte, se apartó. Toda la noche, hermano. Y nosotros queremos ser hombres usados por Dios. Queremos que nuestra congregación, el Señor la use, que su nombre sea glorificado. Y declaramos una semana de oración y comenzamos los 90 y terminamos como en la fogata. ¿Se fijó algo en la fogata, hermano? Que si no hay alguien que avive el fuego, se apaga el fuego. Hay que poner leña en el fuego. Alguien tiene que estar dispuesto a salir 1 hora, 2 horas, 3 horas y preparar el lugar para que arda el fuego.
Le hablo a los padres, yo soy uno de ellos. Nuestros hogares jamás van a mostrar la gloria de Dios si nosotros como hombres de Dios nos gastamos horas y horas y horas en orar por nuestros hijos y por nuestra esposa. Va a ser imposible, hermano. Hemos descuidado la herramienta y el medio más importante que Jesús usó en su ministerio. Hoy día podemos comprar 5.000 panes, 5.000 peces, podemos alimentar a 5.000 personas si nos lo proponemos. Podemos ayudar a un enfermo, podemos ayudar al que está en dificultad. Pero el Señor quiere algo más, hermano. Y es que su iglesia vuelva a las rodillas. Es que en Pentecostés estaban todos sentados orando. Sí, en Pentecostés. Pero cuando un alma está afligida, tiene que ir y postrarse delante de Dios y hablar con el papá y decirle: papá, mira lo que me está ocurriendo. Necesito un milagro. Necesito un cambio en mi vida. Estoy cansado de vivir de esta forma. Y saben que siempre el Espíritu Santo que mora en los creyentes estará dispuesto. Pero la carne, la naturaleza pecaminosa siempre se va a oponer a eso. Y te va a decir: no, 1 hora es mucho. Y tus ojos se van a cargar de sueño. Pero el modelo está ahí, hermano. Jesús lo hizo. Y si hay aflicción en tu vida, si tu alma está triste, si no ves esperanza en tus proyectos de vida, imita a tu maestro, por favor, imítalo, para que te vaya bien. Y si es necesario morir por su causa, lo haremos con gozo. Y Santiago pregunta: ¿está alguno alegre? Sí. Pero la iglesia de Santiago no todos estaban alegres. Y Santiago le dice: cante alabanzas. Estar alegre no significa una licencia para no orar. Y eso es lo que el cristiano ha olvidado, que cuando no tiene problemas piensa que no tiene que orar. Cuando los pasos van bien, cuando los proyectos se están concretando, cuando los negocios se están cerrando, cuando no hay escasez en la despensa, cuando va todo bien, pareciera que uno no tiene que orar. Pero no es lo que dice Santiago. La alabanza es una oración instrumentalizada que puede salir por los labios, que puede ser en tu corazón, que puede ser expresada audiblemente, internamente. La alabanza y la adoración, hermano, son nuestro estilo de vida. Y para alabar a Dios, yo necesito comprometerme con la palabra. Yo necesito ese conocimiento de la palabra. Y algo más importante, yo debo obedecer esa palabra que conozco. Cantar alabanza exige conocer, memorizar salmos, discernir lo que canto. Es cultivar una relación de amor con aquel que amo. Por eso se lo expreso en mi canto. Es reconocer sus atributos, es exaltar sus características. Jesús oró. Amén. Marcos 14:26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús cantó también. No solamente oró, también cantó. Cuando está en la cena, antes de la Santa Cena o en la cena, Jesús cantó los salmos. Del 113 al 118.
Para cantar hay que conocer la palabra de Dios, hermano. Necesitamos conocerla. Efesios 5:19 nos exhorta, dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Y aquí hay otra pregunta, y algunos han tomado este texto como para ofrecer una sanidad sin compromiso, sin consagración. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Listo. Es tarea de los ancianos sanar a los enfermos. Pero la palabra que usa Santiago aquí cuando dice está alguno enfermo se refiere está alguno débil, está alguno cansado. Necesita ser exhortado por medio del Espíritu Santo a través de los ancianos. A eso apunta Santiago, hermano. Cuando tú estás débil, ¿a quién llamas? Cuando tú estás cansado, ¿con quién quieres hablar? Con mi amigo, porque él me entiende. Los ancianos no son muy densos algunos. Hermano Carlos menos me va a regar. Pero es el patrón a seguir. Debilidad, cansancio, fatiga, tristeza. Tienes que ser exhortado por la palabra. El cristiano no tiene otro medio de aliento. Debe ser exhortado por la palabra. El salmista David lo expresaba así en el Salmo 23, parte B. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿En qué momento Dios puso aceite sobre la vida de David? Se refiere al Espíritu Santo, hermano. Por eso la importancia de que cuando estamos débiles, hermano, debemos buscar el consejo de la palabra de Dios. Debemos acercarnos a Dios por medio de hermanos que tengan una madurez, que me lleven a Cristo. Yo debo arrimarme, como hablábamos del compañerismo santo, a aquel hermano que me lleva a Cristo. No a aquel hermano que le dice, ya, muy bien, listo, te voy a apoyar, pero veamos cómo lo podemos solucionar, pero no le cuente a nadie. Veamos qué pasa cuando no le cuentas a nadie. Versículo 15. Y la oración de fe salvará, librar, protegerá, restaurará al enfermo, al débil, al cansado. Y el Señor lo levantará, le enderezará, le despertará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Serán olvidados, enviados lejos. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Cuando nosotros hemos cometido pecado, hermano, el pecado espiritual afecta nuestras vidas espirituales e inclusive afecta nuestro cuerpo. David lo dijo así: mientras callé y oculté mi pecado, mis huesos se secaron. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí la palabra sanado se refiere a eso, a sanidad, a curación. Aquí está correctamente, la traducción es precisa, hermano. Pero fíjate en qué contexto está, en medio de la confesión y la oración. Cuando tú pecas contra tu hermano, tú tienes que acercarte a él y decirle: pequé contra ti. Porque si no lo hago, eso puede traer enfermedad a mi corazón, raíz de amargura, dolor.
La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración eficaz puede mucho? Y no es porque haya una oración mágica, es porque hay una vida consagrada al Señor, hay una vida que está buscando el rostro de Dios. Y esa persona siempre te va a llevar a Cristo y su palabra. Por eso es que puede mucho. Y el que puede mucho no es el hombre que ora, es quien escucha la oración y es nuestro Padre. Versículo 17. Aquí hay un ejemplo, hermano. Elías era hombre sujeto a pasiones, es decir, era afectado por sus emociones, semejante a, ¿qué dice? A las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, versículo 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuánto conocen la historia de Elías? ¿Sí? ¿La conocen, la historia de Elías? ¿Conocen su personalidad? Él hizo una oración muy particular, le dijo: Dios, mátame, quítame la vida, me están persiguiendo. Elías fue un hombre de Dios que Dios le usó para hacer cosas fenomenales, tremendas. Y un día después, o 2 días después, estaba huyendo. Así somos nosotros, hermano. Por eso es que Santiago coloca este ejemplo. Elías, un hombre como tú, que sus emociones eran afectadas, descansó en el Señor. Y mira cómo oró Elías. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él tenía claro quién es Dios. Y es lo que nosotros debemos tener presente, hermano. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ningún momento Elías pidió pensando en sí mismo. ¿Se recuerdan lo que nos dice Santiago al inicio? Ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden para ustedes. Y lo conversaba con un hermano y le decía: si estás enfermo, ¿puedes pedirle a Dios sanidad? Sí, porque tú quieres que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. No quieres solamente sanidad para seguir trabajando y juntar y hacer tu granero y tu emprendimiento. No, tú quieres la sanidad para glorificar a Dios. Entonces, ora a tu Padre. Toma el ejemplo de Jesús. Señor, si debo beber esta copa, así será. Pero quiero que se haga tu voluntad. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que no apreciamos, hermano. A veces no apreciamos que el morir es ganancia porque estamos tan arraigados a esta tierra, a esta vida, a estos valores, que la muerte es temerosa, hermano. Nos causa miedo. Y leí una frase que me llamó mucho la atención y dice algo así. Dice: tanto la fe como el miedo exigen que tú creas algo que no ves. Tanto la fe como el miedo te exigen que tú creas algo que no ves. Por fe andamos.
El Hijo de Dios anda por fe. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro hacia dónde está apuntando nuestro corazón, hacia dónde está mirando. Y ahora Santiago en el versículo 19 plantea la posibilidad, porque existe esa posibilidad, de que algún hermano sea extraviado de la verdad. Dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y aquí está la otra posibilidad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No significa que esa persona no vaya a morir, sino que significa que esa persona volvió a tener comunión con Dios. Por lo tanto, desviarse de la verdad nos alejará de vivir de la vida que Dios promete, esa plenitud, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Cristo. Hermanos, necesitamos volver al principio de la iglesia. Debemos orar y no nos queda otra instancia. La oración no son esos cortitos de TikTok. No. Aunque esos cortitos de TikTok nos puedan tener 2 o 3 horas a veces entusiasmados. La oración es más relevante que eso. Y Santiago en el capítulo 5 apunta a eso. La vida del cristiano que escucha la palabra y hace la palabra se fundamenta en la oración. No podemos llevar una vida sin oración. Nos volvemos personas débiles, enfermizas, quebradizas, que nos afligiremos y que muchas veces nos enfermaremos. Ahora, ¿significa que nunca más me enfermaré si estoy con Cristo? No, hermano, no. Sino que significa que podré entender que la enfermedad es un medio que Dios usa para que en mi debilidad su gracia y poder sea manifestado. Póngase de pie, hermano. Si estás afligido, hay dificultad en tu vida, tienes que orar. Tienes que orar. Y Jesús lo graficó de una manera bien clara. Ten un cuarto en tu casa, entra en ese cuarto y cierra la puerta para que nadie te moleste. Deja el celular afuera. Si hubieran celulares en esa época, Jesús diría: deja el celular afuera, en modo avión, y entra a orar, porque tengo que conversar contigo. ¿Estamos dispuestos a aceptar su invitación? ¿O el Señor nos dirá: lo invité a tener comunión conmigo y no pudieron velar 1 hora? ¿No pudieron poner atención a mi sufrimiento, a mi anhelo, a mi deseo? 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Y confiadamente nos acercamos en el nombre de Jesús ante ti. Y pedimos perdón, Señor, porque sabiendo la verdad, conociendo la palabra, no la obedecemos, Señor. Y nos entusiasmamos y nos fascinamos por métodos, por oraciones mágicas y situaciones que a veces no tienen nada que ver, Señor, con tu palabra. Perdónanos porque prestamos oído a muchas soluciones que a veces parecieran tan reales, Señor. Y demandas de nuestras vidas, Señor, consagración, y demandas de nosotros obediencia. Hemos sido exhortados, Señor, tenemos los medios para ser edificados y debemos dar los pasos de compromisos para estar cada día contigo. Ayúdanos para que como iglesia podamos mostrar a todos tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pido de que usted sea respondiendo la oración de mis hermanos que están pasando por enfermedades,
que están pasando por situaciones difíciles, por matrimonios que están viviendo situaciones difíciles, Señor, por familias que tienen problemas con sus hijos. Pedimos, Señor, que usted sea glorificado en medio de cada petición y que tu nombre sea bendecido, Señor, y que podamos dar testimonio del poder de tu amor y de tu gracia sobre tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.